Ya. Aló, aló, aló. Ya. Bueno, entonces esta es la parte del trabajo grupal del reproductor y esta es la pregunta A. Entonces, ¿qué relación existe entre la mano, pie y el tamaño del órgano sexual masculino? Entonces aquí hay un meme. Y ya. Las conclusiones. Las conclusiones, según el análisis de las investigaciones a presentarse a continuación, se descartó la correlación entre la altura, talla de calzado, longitud del pie con la longitud del pene adulto sin desórdenes hormonales. Sin embargo, se constató que el ratio segundo y cuarto dedo y el tamaño de los glúteos ajustados al índice de masa corporal son indicadores confiables de la longitud del miembro masculino de primera instancia. Cabe recalcar que la longitud de la nariz podría estar influenciada por la androgenización de los contornos óseos faciales bajo la influencia de testosterona. No obstante, no se encontró suficiente información científica que lo sustente. Entonces, esta es más o menos la conclusión general de todos los papers que vamos a analizar uno por uno. Entonces, este primero se realizó en el Departamento de Urología del Hospital de Gachong-il en Corea. Entonces, lo importante de este es que midió dentro de 144 pacientes masculinos de mayores de 20 años, sin ninguna condición hormonal, el tamaño de su pene flácido en extensión. Ahora, ¿por qué se utiliza el pene flácido en extensión? Es porque este es un indicador más certero de la longitud del pene, a diferencia de en erección, porque en erección está sujeto a al estado de excitación, a la cantidad del estímulo, entonces es más certero utilizar el pene extensión. Entonces, porque aquí lo que podemos ver inicialmente es que este digit ratio, que es el segundo dedo dividido para el cuarto dedo, entre mayor sea el ratio, menor es el tamaño del pene. E igual, si es que es menor el ratio, mayor es el tamaño del pene. ¿Qué significa esto? Que el cuarto dedo es más grande porque está en el divisor. El cuarto dedo es más grande que el segundo dedo. Pero ¿por qué es importante esto? Porque el cuarto dedo tiene una mayor sensibilidad a los andrógenos. Ese es el segundo paper que vamos a analizar. Ahora, este paper también lo que pudo ver este paper básicamente es que este ratio, mayor sea el ratio, menor es el tamaño del pene. Sin embargo, este estudio tuvo solo personas caucásicas y asiáticas. Entonces, dentro de sus conclusiones, concluyeron que la etnia ni la raza estaban fuertemente correlacionados con el tamaño del pene. Sin embargo, más o menos, como fun fact, Ecuador es el país con el pene erecto más largo dentro de todo el mundo en 2020. Después sigue Camerún y después está Bolivia. Entonces, más o menos podemos ver que la influencia de la raza podría tener correlación. Sin embargo, este paper concluyó que no. El segundo paper es un estudio que correlacionó de la Universidad de Stanford en California este dimorfismo sexual, estos ARS, que son Androgen Receptors. Entonces, estos son un complejo ligando receptor que es sensibilizado por la testosterona. Entonces, generalmente estos ARS se presentan en el endodermo del seno urogenital, en el mesotelio abdominal, en el mesodermo intermedio, en los conductos de Wolff, que son los precursores del aparato sexual masculino. Pero estas también están en estas placas de aquí, placas precartilaginosas embrionarias de la falange media y proximal del segundo y cuarto dedo. Pero estos se presentan en oleadas. Esa es la diferencia con los del aparato sexual. Ahora, ¿qué es diferente de esto? Es que esta ventana de sensibilización donde aparecen estos receptores se da entre la semana 12. Entre el estadio 12.5 al 15.5, según la clasificación de Carnage. Entonces, se administró a estos son crías de ratón, se les administró flutamida, un antiandrogénico competitivo de estos receptores, que estos estaban teñidos a ratas preñadas con organismos de XY. Entonces se evidenció que el cuarto dedo tenía una mayor cantidad de estos receptores. Podemos ver la mayor cantidad de estos receptores de aquí. Y igual los que están con flutamida, ven que tiene más pintado. Significa que más receptores se pintaron porque este receptor se podía presentar con luz. Entonces podíamos ver así. Ahora, ¿qué es importante de esto? Es que se pudo probar
que esta sensibilización induce la transcripción de MAP1.3, que media la hipertrofia del cuarto dedo inducido por la concentración de testosterona fetal. Entonces, una vez posparto estos ratones, se les midió el tamaño del pene de los ratones, que se les administró flutamida, que era antiandrogénico competitivo, y se pudo ver que estas crías tenían feminización de las características sexuales, tanto primarias como secundarias, y el comportamiento. Además, el tamaño de su pene y el cuarto dedo eran de menor longitud de lo que del grupo de control, que no se le había administrado ningún tipo de fármaco. A la par, también en otro grupo de estudio, se le administró Xiosted, que es una testosterona sintética. Entonces, los resultados fueron que estos que estaban con Xiosted, que es esta testosterona sintética, estos ratones, tenían un tamaño mayor de este cuarto dedo e incluso de su pene y mayor características sexuales primarias diferenciadas. Ahora, ¿qué tenemos de este último estudio? Organizado en el Departamento de Anatomía Quirúrgica de la Universidad de Namni en Nigeria. ¿Cuáles las conclusiones que llegaron estos científicos? Recopilaron información de 115 hombres entre 30 y 65 años e igual se les midió el pene en estiración. Entonces ellos dentro de su paper sí justificaron que se debe a nivel de excitación, flujo hormonal, presión arterial y que fluctúa entre las edades del paciente. Además, quisieron ellos medir la circunferencia de la pelvis desde la altura del monte pubiano a los glúteos y ajustarlo al índice de masa corporal. ¿Qué es importante recordar de este índice de masa corporal? Que este ajuste que realizan estos investigadores es que este índice me ayuda ajustado diferenciar la cantidad de tejido graso con la cantidad de masa muscular. Entonces, ¿qué es importante? Hay que recordar un poco la fisiología y el trabajo que realiza la hormona de la testosterona. Entonces, esa hormona de testosterona obviamente va a dar la diferenciación de los caracteres sexuales masculinos, pero también me va a ayudar a la proliferación de las fibras de colágeno y la maduración del sistema nervioso central. Entonces esa testosterona va a estar dentro del músculo y va a ayudar a la hipertrofia del músculo y al aumento de la masa muscular. Entonces por eso es importante recalcar tanto este ajuste del índice de masa corporal, porque el tejido graso también podría estar presente dentro de los glúteos masculinos. Sin embargo, la cantidad de músculo en estos pacientes que se midió y la correlación de su pene con el tamaño de masa muscular era mayor masa muscular que tejido graso. Entonces aquí podemos ver el tamaño de la circunferencia de la cadera en relación al tamaño del pene de estos participantes de este estudio. Entonces lo importante es que a mayor circunferencia de la cadera, incluyendo los glúteos, significa que había, y corregido al índice de masa corporal, había un mayor tamaño del pene. También hay que recordar que la testosterona ayuda a la actividad osteoblástica, a los osteoblastos, entonces ayuda a aumentar la matriz ósea. Entonces esto es importante porque la testosterona tiene grandes concentraciones para androgenizar contones óseos, de la nariz, barbilla, mandíbula y sobre todo la pelvis, como estamos viendo en este estudio. Entonces los que realizaron este estudio no desmitificaron que podría haber un tamaño de la nariz correlacionado con el tamaño del pene, porque tienen una reestructuración de los contornos óseos de la nariz. Sin embargo, no hicieron suficiente énfasis en esta parte de su estudio y no hay suficientes estudios que correlacionen la nariz en alguna proporción con el tamaño del pene masculino. Entonces, es busted, no hay ninguna relación entre el tamaño del pie o el zapato, la altura de ninguno de los participantes. Sin embargo, hay que hacer énfasis de que sí hay una correlación entre este ratio segundo dedo a cuarto dedo. A menor sea este ratio, mayor el tamaño del pene, e igual a mayor tamaño de la circunferencia desde el monte pubiano a los glúteos, corregido con el índice de masa corporal, tiene también una correlación alta con el tamaño del miembro masculino.
Y son los cuatro papers, los tres papers, este realizado en Nigeria, y este realizado en Estados Unidos y este realizado en Corea. Entonces es importante también tener en cuenta estos estudios porque está realizándose generalmente a poblaciones muy diferentes, generalmente asiáticos, eh, pacientes caucásicos y pacientes que tengan ascendencia afro. Entonces es importante también considerar que estos papers se realizaron a diferentes poblaciones. Sin embargo, aunque el primer paper desmitificó que hay una correlación con la etnia, hay que tener en cuenta que los pacientes eran en su totalidad caucásicos o asiáticos, excluyendo el grupo afro dentro de este estudio. Y este fue realizado únicamente con hombres de Nigeria. Entonces eso también sería importante analizar en algún otro paper posterior.